La unidad 2 tiene que ver con las habilidades interpersonales o habilidades sociales. Antes del paro alcanzamos a ver un poco, en un ratito que tuvimos, un poco a partir de la empatía, ¿ya? Y es también, de alguna manera, la base que vamos a tomar o la habilidad base que vamos a tomar para seguir el resto de las clases. Y bueno, ahora, para que no, obvio que como ha pasado un tiempo, voy a volver a explicar esa parte para que no se pierdan, ¿ya? Pero hay una parte fundamental para mí, en el fondo, como presentar estas habilidades y la importancia de su desarrollo, lo necesario que son para interactuar con el resto de las personas en distintos contextos, es que las habilidades no las podemos enseñar a partir de solo qué es lo que significan, porque, como les dije en algún momento, muchas personas podemos memorizar de manera casi robótica los significados de las cosas y no por eso vamos a aplicarlas. No porque yo diga que soy una persona respetuosa, eso implica que voy a tratarme de manera, o voy a tratar de manera respetuosa al resto de las personas. Lo mismo con la empatía, lo mismo no porque yo diga que estoy escuchando, es que realmente estoy escuchando a las otras personas. Por lo mismo, el título que les di, que es habilidades sociales aplicadas, es porque vamos a ver estas habilidades puestas en distintos contextos sociales. En el fondo, ¿qué es ser empático o empática o ser respetuoso o respetuosa en distintos fenómenos sociales? Porque es de esa manera en la cual yo considero que nos podemos aproximar de mejor manera hacia, en el fondo, entender y aplicar o desarrollar estas habilidades, ¿ya? Y por lo mismo el subtítulo, lo que va acá en comillas, que dice, no hay discurso sin acción, y tiene que ver con eso, en el fondo, no sacamos nada con aprender materia, si no somos capaces de reflexionarla y ponerla en práctica desde que nos haga sentido, ¿ya? No porque nos obliguen, sino que nos haga sentido. Entonces, para eso vamos a ver un fenómeno social muy relevante y que está muy contingente en estas semanas, en estos meses. Pero para eso vamos a partir primero con lo que les decía un poco de la empatía. Primero, partir de dónde nace empatía, del griego como gran parte, digamos, de nuestro lenguaje y que se implica emocionado o emocionada, ¿ya? Yo busqué ahí varias definiciones y me quedé para mi, a ver, para decir de manera medio incongruente, varias de las cosas que me gustaron más las vi en Wikipedia, sobre todo esta. Yo me imagino que es de una fuente confiable porque no quise como, en el fondo tampoco buscar definiciones como técnicas, como entre comillas científicas, sino como algo más que me hiciera sentido, como a la forma en la cual podemos, de alguna forma les puedo proyectar qué es lo que es la empatía y hacia dónde quiero llegar como con la reflexión que vamos a hacer a partir de estas habilidades. Y bueno, del griego entonces emocionado, emocionada, dice participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar acá? Que la empatía entonces tiene que ver con una acción activa. Ya volviendo a lo que decía acá, no hay discurso sin acción, es una acción. La empatía no es algo que yo básicamente podría decir con la cual vine provista de manera biológica. En el fondo tiene que ver con una construcción que se puede dar a partir de la relación que tengo con otras personas, pero también tiene que ver con cómo yo me involucro con otras personas. Por lo mismo, la empatía no es algo individual. Si nosotros queremos de alguna manera visualizar la empatía se ve en la relación que tenemos con otras personas, ¿ya? Bueno, el origen de la empatía, ¿de dónde? Aristóteles, filosofía, digamos, nos decía que el ser humano era un animal político o política, ¿ya? Que nos planteaba que era un individuo, una individua social, que se criaba en un contexto social, no nace solo, no nace sola, está en un espacio, tiene personas hacia los lados, tiene un ambiente, por lo cual lo político tiene que ver con todo el accionar diario que hace la persona sobre su entorno. Todas las acciones que tenemos como personas son acciones políticas, manifiestan una forma, un pensamiento, una postura. Por lo mismo, el abstenerse ante algo
es una postura, ya no existe un lugar que sea como neutro frente a las situaciones particulares existentes en la convivencia humana. Siempre hay una postura, siempre estamos haciendo actos, y eso es lo político, ¿ya? No es lo político cuando ustedes, o vemos, digamos, el Congreso, el Senado, el Estado, la presidencia, eso es una forma de ejercicio político, pero todas las formas de ejercicio de poder tienen que ver con algo político, y lo habíamos visto en la primera parte de este semestre, ¿ya? Entonces, las personas viven en manadas, familias, clanes, grupos, aldeas, pueblos, ciudades, naciones, y sienten la necesidad de juntarse con otros y otras semejantes para poder realizarse como tales, ¿ya? Entendemos cómo se dice ser gregarios o gregarias. Buscamos, en el fondo, nuestra identidad, nuestros valores a partir de encontrarnos con otras personas, nuestras parejas, nuestro grupo de amistades, nuestros trabajos deberían responder a nuestras necesidades y nos permiten desarrollarnos como tal, y eso tiene mucho que ver con lo que vimos en TDP, la gente que estuvo en TDP, y espero en mi sección o la que estuvo en otro, ojalá lo hayan visto, ya el sentido de búsqueda tiene que ver con qué me identifico. En ese proceso se generan unas normas de convivencia, en principio no escritas, en la que generalmente él o la individuo se preocupa por los otros u otras, y más allá de los otros por la colectividad. Esto es algo que es importante porque en el fondo el origen griego hablaba de la importancia del desarrollo como colectivo, como personas activas, digamos, que es una mirada que es fundamental también en el pensamiento oriental, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en Japón, esta visión de que en el fondo mi trabajo es para un bien social, yo trabajo para el resto, para que mi país, para que mi familia, para que mi entorno sea mejor, hay un compromiso con eso. Que es distinto a lo que se ve en Occidente, sobre todo en el pensamiento norteamericano o gringo, capitalista, que en el fondo es sálvate con lo que tú tengáis. En el fondo, da lo mismo lo que le pasa al de al lado mientras tú estés bien. Ya no hay una importancia por el otro u otra si es que no es alguien como del vínculo más cercano, como mi mamá, mi papá o mi familia, que a veces en ciertos casos hasta ni eso, ya que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de, por ejemplo, los papitos corazón, ¿cachai? Que reclaman ahora que les van a quitar el 10% de su AFP, siendo de que nunca se han preocupado por un vínculo cercano. El grado de individualismo, de individualidad y de egoísmo de esos sujetos llega a este punto, en el fondo, de no lograr conectarse con el resto de las personas. O sea, eso es un grado profundo de falta de empatía por el resto de las personas. Y sobre todo si estamos hablando de un hijo o hija, ¿ya? Ojalá que no hayan papitos corazón en el curso, ni ahora ni en un futuro, ¿ya? Porque el nivel de descaro, impresionante, ¿ya? Acá me voy a hacer de un meme que vi el otro día, de hecho este es como de ayer o antes de ayer, y que me hizo bastante sentido, y donde aquí la cuenta de Facebook y de Instagram de Gatos QLS tiene esta sección del gato como filósofo, y hablaba, dice, de la palabra idiota. Dice que viene del término griego, seguimos en Grecia, que ocupábamos para definir a aquella persona que solo se preocupa por sí misma y que por extensión no presta atención a los asuntos públicos o políticos. Y como nosotros sabíamos que la política era fundamental para la conformación de una sociedad sana y educada, la palabra idiota terminó transformándose en un insulto que hasta el día de hoy se conserva como tal. Entonces, siguiendo esta lógica y volviendo a esto como símbolo, digamos, de lo que está pasando actualmente, los papitos corazón, el papito corazón representaría en el fondo de manera gráfica lo que implica un poco ser idiota, ¿ya? Para los griegos y griegas era importantísimo el rol social que podías cumplir para el resto de los cuales compartías. Si tú no compartías con el resto, no eras ciudadano, no eras ciudadana, no eras parte, digamos, del entorno, si no tenías una participación en lo que se estaba decidiendo. Por eso que nace la democracia, no la democracia que conocemos nosotros y nosotras en la actualidad, que es una, no sé si es democracia en realidad. Como participación, y cada vez que en el fondo se fue instaurando la lógica capitalista más individualista, fuimos perdiendo nuestra noción y percepción sobre el grado de participación que podíamos tener sobre nuestro entorno, y por lo cual nos volvimos sujetos y sujetas más pasivas y pasivos que no, en el fondo no participan. Y aquí es donde aparece el que dice, yo no, en realidad yo la política no me importa. Yo no tengo pensamiento político. Eso es falso, ¿ya? Primero, eso
es una falacia, porque en el fondo ya el hecho de decir que yo no tomo una postura política es tomar una postura política, es tomar una postura individualista, una postura, como dirían los griegos, de idiota, ¿ya? Que le llegue al quien le llegue, ¿ya? Pero tiene que ver con esto. En el fondo, si tú no participas del entramado social de una sociedad, eres un idiota o eres una idiota. Porque en el fondo vivimos en sociedad. El ser ingeniero, el ser ingeniera, el ser psicólogo y psicóloga está pensado no para el enriquecimiento y la satisfacción individual necesariamente. Es una de las partes. También es para generar un aporte en la sociedad en la cual vivimos. Yo no puedo ser ingeniero o ingeniera para cagarme al resto de las personas, para cagarme a la sociedad, porque en el fondo, entonces yo lo que estoy persiguiendo son fines individuales. Y es lo que habíamos visto en algún momento en lo ético. Hay ética en cómo yo voy a ejercer la ingeniería. Voy a dejar, por ejemplo, algún lugar sin materias primas para poder fomentar, digamos, su desarrollo como comunidad, por poner una represa, sin pensar en el afecto, como afecto a la fauna, a la flora o a las mismas personas. Voy a trabajar en IceGener, o voy a trabajar en este tipo de empresas o en la minera, que en el fondo lo único que le importa es el extractivismo y sacar, digamos, los recursos naturales, dejando de lado las enfermedades, como en el fondo se me olvida, en Quintero, en la quinta región. Voy a hacer de que todas las personas estén arriesgando sus vidas por fines económicos, ¿ya? Esas son las preguntas que en el fondo los griegos partían en un principio diciendo, tienes que ser parte. Si tú no fueras tan egoísta, en el fondo jamás llegaríamos a lo que está pasando actualmente, como la deforestación del Amazonas, los residuos radioactivos, el hecho, por ejemplo, la explosión que hubo ayer en el Líbano, en Beirut, que es parte de una responsabilidad en el fondo de alguien. Nadie puede dejar material infamable sin las medidas de seguridad que corresponden. Ya pasó en Chile hace un mes atrás, una explosión donde los trabajadores y trabajadoras que se habían ido habían dicho que ese material estaba ahí y que era peligroso, y terminó con la vida de personas. Ayer lo vimos nuevamente, y eso es porque son personas que en el fondo, por temor, o por, nos plantea los griegos y griegas, por idiotez, no son capaces de hacerse responsables de sus acciones, ¿ya? Y lamentamos en el fondo muertes como la que hemos visto también en la pandemia. Por fines políticos, por fines económicos, vemos como gente es sacrificada y vidas son sacrificadas, ¿ya? Y eso es muy importante, o por lo menos dentro de la lógica y la mirada que esta universidad por lo menos trata de instaurar en ustedes como formación, profesionales éticos que vayan en el fondo y salgan al mundo a generar cambios sobre lo que podamos ver como injusto, ¿ya? Bueno, vamos con la empatía también como un proceso psicológico desde lo individual, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia del yo. Y esto lo vimos en el primer semestre, perdón, el año pasado en TDP, y tiene que ver que en el fondo, mientras más consciente soy de mis procesos también, mientras más me conozco a mí mismo, a mí misma, soy capaz de en el fondo poder lograr entender a un otro u otra. Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a conocer un otro? ¿Cómo voy a poder pretender entender a un otro u otra? O como, por ejemplo, como la capacidad de amar. Si no me amo a mí mismo, ¿podré ser capaz de amar a un otro u otra? ¿Ya? Entonces ahí la historia personal y emocional de las personas es fundamental. ¿Ya? La empatía no es formulada como un proceso automático. El ser empático, el ser empática requiere un esfuerzo, requiere trabajo, requiere en el fondo, estar abierto o abierta a poder entender cómo funcionan las distintas realidades fuera de lo que me importa a mí. Y eso es difícil. Eso requiere de un trabajo personal y un trabajo con el resto. Por lo mismo, los estudios que se han hecho de la última década, hablan de que muchas personas no son empáticas porque significa demasiado trabajo ser empático, porque en el fondo implica que tengo que ponerme en el lugar de las emociones de un otro, y hay gente que le da paja, ¿ya? Necesariamente su postura es que le da flojera el ponerse en el lugar de las otras personas. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo me pongo en el lugar de la otra persona, implica que voy a dejar de lado mis necesidades egoístas individuales, y en el fondo podría cuestionarme las decisiones que estoy tomando. Me podría empezar a importar la gente de Quintero. Claro, en el fondo entonces no voy a tomar la decisión de tirar agua contaminada, digamos, por la llave, digamos, del agua, ¿cómo se llama? Pública, y voy a hacer control de calidad, pero no, ¿ya? Entonces,
Y por último, tenemos que la empatía como un concepto intercultural. Y acá, ¿cómo se problematiza? Desde la capacidad de percibir el mundo según una cultura o cosmovisión diferente a la cual yo provengo. Entonces, acá es importante porque es en el fenómeno en el cual nos vamos a interesar en el día de hoy. Tiene que ver con el fondo, solo me importa lo que me pasa a mí como chileno, chilena que vivo en Santiago, en una ciudad, en una comuna particular, o me importa lo que pase también con el que vive en región, en otra región dentro de, no de la capital, me importa lo que pase con la realidad que viven, no sé, en Argentina, en Bolivia, en Beirut, que estaba mencionando hace un rato, me importa en realidad solo mi propia realidad o puedo en el fondo tratar de entender lo que pasa con otras personas y con otras formas de expresión cultural, ¿ya? Entonces, se dice que esta empatía puede mejorar la autoconciencia y la conciencia crítica del estilo de interacción propia, la forma en que estaba condicionado por uno de los antecedentes culturales y promover una visión de sí mismo o sí misma como un proceso. ¿Ya? Es importante en el fondo el agarrar este concepto de empatía intercultural porque vivimos en un mundo que ya es capitalista, que ya en el fondo es globalizado, donde el mix cultural empieza a aparecer. En el fondo, me importa que si yo compro en China, toda esa gente sea explotada y que se le pague como $1 por lo que yo estoy usando y que en el fondo me lo vende una empresa gringa, pero que lo manda a hacer allá. Me importan las condiciones de vida más allá de las personas, más allá de la propia personal. ¿Ya? Me importa que en el fondo, ahora que mi comuna sale de cuarentena y pasa a fase 2 y hay alguna, ¿voy a salir y voy a arriesgarme? ¿O me preocupa en el fondo también el no generar un nuevo rebrote de COVID? ¿Ya? Entonces vamos a llevar todo esto a dos conceptos fundamentales y que son muy relevantes y que los vimos de alguna manera en en la primera unidad y que son el racismo y la xenofobia. ¿Ya? Vamos a partir entonces con el racismo, pero antes de eso me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario de parte de ustedes. O si va quedando no todo claro hasta el momento. Está todo claro, profe. ¿Sí? ¿Todo ok? Gracias. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Ya, el racismo. Ya, vamos a entender primero desde las conceptualizaciones y después vamos a ir gráficamente desglosando y viendo en específico cómo se va generando el pensamiento racista, y el pensamiento racista claramente y el pensamiento xenófobo claramente son lo más alejado de la empatía posible. O sea, es como claramente son las expresiones también máximas de la falta de empatía. A ver, acá tenemos una definición que dice, ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerse aislado, separada del resto dentro de una comunidad o un país. ¿Ya? En el fondo, el racismo, más allá de ciertos comportamientos que podemos visualizar, tiene que ver con una forma o una idea personal, colectiva de ciertos grupos sociales ante la idea de que existen ciertos grupos que a nivel genético, a nivel fenotípico, genotípico, a partir del origen de su país, de su continente, son superiores a otros grupos. ¿Ya? En ese sentido, el, el blanco por sobre el negro, digamos, el, eh, ¿cómo se llama? El educado por sobre el no educado, el blanco por sobre el amarillo, el blanco sobre el indígena, y así vamos a ver muchos ejemplos, ya que tenía que ver con esto que vimos también con Foucault, que tiene que ver con la normalidad, anormalidad, ¿ya? Entonces, dentro de la ideología del racismo, claramente hay un posicionamiento sobre una normalidad, que en el fondo son estos individuos que no cumplen con los estatus esperados y que por lo mismo son vistos como inferiores. Se genera una relación de dominación entre cierto sector por sobre el otro. Y acá vemos dos ejemplos, acá al medio vemos esta comiquilla que es de Rin Tin Tin, creo que se llama esta comiquilla, que de los años 80, 90, que esta comiquita fue acusada obviamente de racismo. Vemos al hombre blanco, ya, con su perro blanco,
siendo llevado a andas por indígenas que en el fondo son negros, que tienen una vestimenta media, que van descalzos y que en el fondo lo llevan cómodamente. Ya acá, va allá de cualquier tipo de lectura, vemos una expresión de racismo potentísima, ¿ya? Y acá vemos a la policía, ¿ya? Entonces, apuntando a estos niños de, entre comillas, de piel naranja, perdón, naranja, café o negra, que son, digamos, llevados hacia la pared, se pareciera que están jugando a la pelota, y vemos cómo este niño se arranca con una máscara rubia, ¿ya? Que en el fondo también nos grafica fenómenos muy interesantes, como en el fondo que la policía en general también está a favor o siempre está a favor de los que ejercen el poder y el ejercicio del poder a través del el racismo y de la discriminación. El racismo es un acto de discriminación. Entonces basta con que yo me disfrace, pareciera, de blanco para en el fondo pasar piola dentro de esto. Aquí les voy a comentar un poco, ayer vi, mientras terminaba de armar esta clase, una parte de una película chilena que yo ya vi hace muchos años, que se llama Machuca. Ya, si no la vieron, véanla porque es una película muy, 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 muy interesante, muy buena, del año 2004, que retrata, digamos, el periodo, digamos, en el cual se da el golpe y la posterior dictadura militar. Y ahí hay una escena donde, claro, a partir del vestuario, uno de los niños se va a meter a una población y le dice como mírame, y el milico le ve el vestuario y le dice ándate, ya, ¿qué estáis haciendo acá? Ándate. Y ahí él demuestra que en el fondo, por su forma de vestir, es una persona que no es de ese ambiente, que no es de una población, ¿ya? Y eso tiene que ver con las lógicas discriminatorias, ¿ya? Yo no sé si le he contado eso, pero a mí, por ejemplo, cuando voy al supermercado, siempre tengo guardias encima mío, siempre. En el mall, yo no voy mucho al mall, no voy mucho al supermercados grandes, me cargan, trato de comprar como en tiendas más chicas, pero cuando he ido, siempre me siguen, siempre. Y si ando con buzo deportivo, cuando voy al estadio, siempre me sobre revisan, siempre. Siempre, una vez me iban a llegar detenido por curado, siendo que yo no había tomado. ¿Pero por qué? Porque soy moreno y ando con buzo deportivo. ¿Ya? Entonces, esas lógicas discriminatorias que también se dan dentro de las personas que parecieran ser iguales, porque el Paco carabinero que me quería llevar detenido y me quería sacar el parte, era un loco que fenotípicamente hablando, o sea, nos veíamos iguales. El guardia que me lleva o me persigue en el supermercado en el fondo se parece mucho a mí, pero perpetúa las lógicas discriminatorias, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar. La xenofobia, por otro lado, proviene del concepto entonces por xenos, extranjero o extranjera, y por phobos, miedo. Entonces, en palabras como bien simple, la xenofobia es el miedo, hostilidad y rechazo hacia lo que es, que consideramos que está fuera de nuestro cotidiano, ¿ya? En este caso, la concepción de país-nación o de continente. Entonces, hay una agrupación, acá vemos en esta comiquita también, vemos a esta señora que es como tiene la bandera de la Unión Europea y que está protegiendo el continente europeo de lo que es la posibilidad de personas migrantes. Acá también abajo lo vemos distintas personas que parecieran venir del Oriente y de África, en África y Asia, que son parados por esta mano gigante, que en el fondo dice salgan de aquí. Y aquí entramos en algo que tenemos que empezar a juntar, a cuestionarnos desde ya para desarrollar el resto de la clase, es, claro, al europeo o al chileno, chilena, pero más desde del carácter europeo y norteamericano, le molesta la inmigración, pero no se molestaba cuando iba a conquistar, entre comillas, colonizar y extraer todos los recursos naturales desde África y desde Asia, o de América Latina. En el fondo, cuando llega el europeo, portugués, español a América Latina, se roba, asesina y se lleva todo el oro y digamos las cosas y digamos las materias primas preciosas, no le molesta en el fondo llegar y robarse las cosas, pero sí te molesta en el fondo la inmigración mexicana al estadounidense y sí le molesta al europeo la inmigración siria o la inmigración digamos africana, ¿ya? Pero cuando fueron a conquistar Angola o todos los países, Egipto, etcétera, etcétera, no les molestó ir allá. Pero cuando llegan, cuando dejan los países pobres, pareciera que ahí no hay ningún problema, pero cuando llegan, sí, ¿ya? Y que tiene que ver con qué concepto, y le abro la pregunta de que veníamos revisando en el fondo en las clases anteriores para el trabajo.
¿Qué autora y qué concepto hablaba sobre esto, como rechazo que tienen los europeos? Y europeas, digamos, a la inmigración. Adela Cortina, creo. De la Adela Cortina, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese término? Aporofobia. Justamente, ¿no es cierto? Que ella lo resumía en el miedo, rechazo a lo pobre, ¿ya? Ella en el fondo trabajó de alguna manera desde los conceptos de racismo y xenofobia y generó este concepto un poco más integrado que dice que es la pobreza en el fondo, ¿ya? Y ahí tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. En el fondo, si el africano es turista, no hay problema. El tema es que sea un, entre comillas, negro pobre que me venga a quitar trabajo. Ahí es el problema. Como lo decíamos, viene el haitiano, haitiana, el problema es que es negro y es pobre, ¿cachai? No, si el haitiano viene a consumir turismo, no hay ningún problema. El tema es que tendemos al tiro a rechazarlo a partir de dos lógicas. En el fondo es este miedo, rechazo a lo diferente, que tiene que ver con el racismo, y a lo distinto, ¿ya? La xenofobia y el racismo tienen ese origen, el miedo y el rechazo a lo distinto, a lo que no entiendo. Entonces, por lo mismo, no tienen nada de empáticos, ¿ya? ¿Qué más? A diferencia del racismo, la xenofobia se plantea aceptar a los extranjeros, extranjeras e inmigrantes siempre que se cumpla la asimilación sociocultural. En el fondo, es este pensamiento que dice, bueno, ya, si viene el haitiano, haitiana, colombiano, venezolano o lo que sea, que vengan nomás, pero que en el fondo tienen que adecuarse a la forma de que vivimos acá. Ya, o sea, si nosotros aquí los chilenos somos así, no nos van a venir a cambiar como son, ¿ya? Que es como el típico pensamiento que se da en algunos lugares. Eso quizás no nos convierte en racistas, pero sí nos convierte en xenófobos, porque la inmigración en el fondo es la que genera la multiplicidad cultural. Pues, en el fondo, el chileno, chilena, eh, vamos a hacerlo, es producto también de mucha migración. Obvio que habían como personas que vivían antes de ahí, de la llegada de los españoles, que lo vamos a revisar más adelante, pero también es parte del proceso migratorio. Europa es parte del proceso migratorio, Estados Unidos es hecho, o sea, Estados Unidos se fundó a partir de la migración europea. O sea, ¿cómo Trump te puede decir de que le va a poner una muralla hacia la gente que venga desde México, de Centroamérica o de otras partes del mundo, a sabiendas de que Estados Unidos fue fundado a partir de la migración? O sea, estaban los pueblos originarios estadounidenses, pero la gran mayoría llegó desde fuera, fueron los ingleses que viajaron desde Gran Bretaña y que se asentaron en Estados Unidos. Entonces, hay una incongruencia tremenda en ese sentido a partir de eso. El estadounidense es en el fondo un pueblo mestizo también, que es otro de los conceptos que revisamos. Y ahí, ¿quién planteaba ese concepto del mestizaje? Que lo vamos a revisar también. ¿Alguien se acuerda de algo de eso? ¿Quién planteaba el mestizaje? ¿Boliviana? ¿Socióloga? ¿Cómo se llama? Rivera, profe. Sí, muy bien, ¿ya? La Silvia Rivera Cusicac. Ella planteaba el tema del mestizaje. Y aquí nos vamos a ir metiendo en esa parte, porque vamos a hablar del mestizaje también como una forma de generación de identidad y en el fondo para entender los conflictos que conlleva el racismo y la xenofobia. ¿Ya? Bueno, acá tenemos entonces el cruce un poco del racismo y la xenofobia. Vamos a utilizar a la María Emilia Tijoux. La María Emilia Tijoux, que es una socióloga chilena que fue, digamos, se tuvo que erradicar, entre comillas, digamos, porque con la beca de la dictadura tuvo que obviamente irse de Chile por mucho tiempo, se radicó en Francia. La María Emilia Tijoux, si les suena el apellido, es la mamá de la Ana Tijoux, que es la cantante chilena, y yo tuve el placer, digámoslo, de poder tener una clase en un diplomado que tomé hace algunos años atrás con la María Emilia Tijoux, y es seca. Y ella, sus trabajos fundamentales son en racismo, ¿ya? Entonces, ahí ella nos dice, el racismo viene a ser una cuestión más transversal que permite que se pueda gobernar de mejor manera. Como decía Foucault, al organizar las diferencias y generalmente las diferencias las organiza el Estado y sus gobiernos por abajo. Entonces, la María Emilia Tijoux lo que nos dice que en el fondo las lógicas de poder se agarran en el fondo del racismo como una forma de control de masas, de una forma de ejercicio que permite un ordenamiento social
a los estados les conviene el racismo, porque el racismo es una amenaza externa. Y si ustedes, cuando vimos el tema como de la manipulación de los medios, siempre los estados van a ver de que la amenaza es externa. Siempre Argentina está peor que nosotros, siempre Bolivia o Perú están mejor que, o sea, peor que nosotros, y ustedes ven la televisión argentina y Chile está peor que Argentina, y Bolivia está peor que Argentina, y van a recorrer todo el mundo, y siempre la amenaza es peor en otro lado. O siempre es el inmigrante el que genera el daño. No es que acá la cosa estuviese mal desde antes, no. Siempre viene desde fuera, ¿ya? Entonces, el racismo es una forma muy, muy efectiva que utilizan los estados para también desviar la atención sobre los conflictos reales que están sucediendo en la sociedad, ¿ya? Entonces, dice, esto convierte al racismo en un sistema, en una ideología y también una doctrina. Uno podría colocar todo eso en el racismo, que implica pensar que hay una raza, lo digo entre comillas porque la raza no existe, eso es lo que quiere decir la Emilia de Jung, porque todos tenemos los mismos genes, pero sin embargo, la fuerza de la raza es tan potente que permite que el racismo se construya y se creen procesos de racialización que hoy día atacan a los y las inmigrantes y en particular a las inmigrantes, ¿ya? Desde una perspectiva feminista nos habla ahí la María Emilia Tillo. Eso lo saqué de una entrevista que se le hizo el año pasado. Acá es importante, en el fondo, el racismo va perpetuando las lógicas de funcionamiento de amo y esclavo, ¿ya? En el fondo, pareciera que hay una seguidilla, digamos, de lógicas que van haciendo de que nosotros somos de alguna forma esclavizados o violentados por alguien, pero tenemos a alguien que violentar y vamos así. Y el racismo nos permite eso, esa sensación de superioridad y esta lógica dicotómica del amo-esclavo o ama-esclava tiene que ver con la lógica que siempre tiene que haber una relación de dominación de un otro u otra sobre el resto de las personas en sociedad. Y la empatía, volviendo a eso, lo que nos presenta es todo lo contrario, en el fondo que no tenemos que generar esas lógicas de dominación. Entonces, para cuando lleguemos al liderazgo lo vamos a ver, pero yo soy jefe, jefa que paso el pie por encima o soy un líder o una líder que en el fondo trabaja con el resto de las personas, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Va quedando claro? Todo claro, profe. ¿Todo O por lo claro? menos. Ujú. Ya. Vamos entonces, ahora les voy a hacer una pequeña intro antes de pasar a esto. Vamos a entender el fenómeno racismo, xenofóbico, indigenismo a partir de dos ejemplos. Uno el ejemplo norteamericano y otro el ejemplo de la nación mapuche y el Estado de Chile. Primero vamos a partir con el conflicto, digamos, de la esclavitud y del conflicto afroamericano en Estados Unidos. Todos y todas deberíamos saber que en el fondo en Estados Unidos, como en otros lugares del mundo, se llevaban a personas desde África y se les esclavizaba, como humanas de segunda clase que solo vivían para cumplir, digamos, con actividades que los blancos y blancas, digamos, población blanca, no quería realizar, ¿ya? Y que obviamente lo vamos a ver en el tema migratorio también, se vuelve a replicar la misma lógica. ¿Alguien quería hablar? Que son un micrófono. Ay, se me cayó el celular encima del teclado, sorry. Ya, no te preocupes. Entonces, el conflicto, y acá quiero que entendamos, pues desde la lógica, volviendo un poco de Foucault, en algún momento, desde el proceso de normalización, por eso que la normalización no es buena, ¿cachai? No es necesaria buena ni mala, porque en algún momento la esclavitud era legal, ¿ya? O sea, era legal esclavizar a otras personas, era legal el poder tener personas que trabajaran para ti y que tú las trataras de manera denigrante, ¿ya? Las pulperías en Chile también, que básicamente funcionaban casi como una cárcel, ya sobre todo en el norte, en Iquique, ya Humberston y Santa Laura. Si alguien es de allá, haga su comentario si quiere hacerlo también. La matanza que hubo en la escuela de Santa María en Iquique, si quieren averiguarlo, también tiene que ver con esta lógica de sublevación ante la dominación, digamos, de los explotadores, en este caso ingleses, del salitre, ¿ya? Profe, hay un libro sobre eso, de hecho, de las rosas negras, algo así, que lo escribió un chileno o un argentino. Si lo podéis Pero, buscar y mandar el link para después ponerlo en pantalla más adelante, para que lo ya. podamos visualizar.
uno de los fenómenos súper, súper dolorosos en la historia de Chile es la matanza de Santa María de Iquique, ¿ya? Y todo lo que pasó en las pulperías, porque ahí la gente en el fondo eran esclavos, o sea, eran esclavos y esclavas, había una función jerárquica del fondo de que en el fondo tú producías y le comprabas al mismo dueño de la salitrera los recursos, o sea, en el fondo es como él te estandarizaba los precios y tú le comprabas a ese mismo. En Estados Unidos con la esclavitud era casi igual o peor, ¿ya? Porque en el fondo el amo, porque hablamos de amo, y ahí lo dijo la Sofía, se dice el libro, se llama ay, Santa María de las Flores Negras, ¿ya? De ahí si tenemos tiempo lo vamos a revisar al final. Muchas Es de gracias. Hernán Rivera, profe. De Hernán Súper buen Rivera. libro. Yo lo leí en primero medio y es muy buen libro. Yo no lo he leído, así que de ahí va, si tenemos tiempo, no sé si queréis como comentar un poco de lo que estamos hablando a partir de lo que, si te acordáis del libro. Bueno, es que en realidad te explican más o menos cómo funciona una colonia, porque eran gente que les pagaban con comida. Ujú. Les pagaban solamente con comida y con la vivienda que había ahí, porque los hacían vivir en el colegio, Claro. mientras extrañan salir y todo. Y después ocurre todo lo de la matanza y todo, y van explicando como paso a paso por qué pasó eso, por qué todo. Claro, y ahí es un proceso súper complejo porque en el fondo era el mismo dueño de la salitrera, le iba poniendo si un día el pan en un mes costaba ciertas fichas, porque se usaba fichas, no dinero, al otro mes le cobraba más fichas. Y cada vez lo que fue pasando en el proceso histórico es que cada vez la gente trabajaba lo mismo o más y tenía derecho a menos cosas. Entonces eso generó sublevaciones frente a esa realidad, po. Y ahí la historia cuenta que en el fondo ahí trabajaban chilenos, chilenas, bolivianos, bolivianas, peruanos, peruanas. Y se unieron en el fondo en contra de estos dueños, digamos, de las salitreras ingleses. ¿Y qué es lo que fue el que hizo el ejército chileno? Se pidió a todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso que también se habla un poco de este misticismo del pueblo fantasma en Humberstone, también tiene que ver con las muertes que hubo también en esa época, porque en fondo había muy poco control. Imagínense, el dueño tenía a toda la gente ahí, casi como alejada, porque las salitreras están fuera de la ciudad de Iquique, están a varios kilómetros y no hay nada cerca. O sea, ahí no habían autos, no había micros, básicamente, o no se podía llegar de manera tan fácil. Entonces, quizá cuántas atrocidades pasaron ahí. A la gente que ha ido a las salitreras se va a dar cuenta que hay un ambiente súper, súper extraño, digamos, ahí. Si no han ido, vayan y, bueno, si son muy temerosos, no lo hagan porque les va a dar miedo. ¿Ya? Y bueno, eh, volviendo al tema de la esclavitud, tiene que ver con una lógica similar a lo que pasaba en Estados Unidos. Pueden verlo eso también en la película Django encadenado, que es ¿de quién? ¿Cómo se llama el director de Django? Ahora se me olvidó. Ando de una memoria hoy día. ¿Alguien que me ayude por ahí? Que de Tarantino. Muchas gracias, Sofía. ¿Ya? Django encadenado. También una muy buena película donde aparece el protagonista DiCaprio. ¿Ya? Buena película. También habla de la esclavitud. Hay muchas cosas que hablan sobre la esclavitud. En el fondo, como un fenómeno la esclavitud como un fenómeno también normalizado. El otro día, hace un mes, hubo un tema con el viento, lo que el viento se llevó, con una película antigua, un clásico, que en el fondo se iba a sacar de la plataforma de HBO para ponerle una advertencia en el fondo para decir, bueno, en realidad acá la esclavitud se ve como una forma natural, se tiene que interpretar el hecho histórico desde esa lógica, porque en el fondo, claro, en el viento que se llevó se ve como la esclavitud como algo normal, pues nadie lo cuestiona. Es como que en el fondo es como que tú tuvieses a alguien en tu casa lo único que le pagáis con comida y tú no te lo cuestionáis en la película, ¿no? Así es como una reflexión. Es totalmente natural, ¿ya? Y por eso llegué en algún momento a este musical que se llama Showboat, que es basado en un libro, y llegué por una cosa yo soy muy intuitivo, les voy a mostrar acá en pantalla, no sé si se alcanzará a ver en estos momentos, a ver. Em, Ahí creo que, no sé si me verán chiquitito, que se ve que es un disco que tengo, que son 3 discos, del musical Showboat, que lo compré en el Persa Bio Bio, me salió como Luca, ¿ya? Y lo vi y me llamaron la atención algunas cosas de la carátula, que no sé si se lograrán ver, pero que se ve como gente, como, no sé, como de plata subiendo un barco y se ve como un niño negro abajo, y intuitivamente dije,
dije, esto me llama la atención, que debe ser algo que tiene un valor que no se lo está dando, por lo menos el que lo está vendiendo. Y me lo compré. Llegué, escuché un poco del musical, busqué la información y me di cuenta, y ahora me acordé para hacer esta clase, que Showbot es de las primeras como producciones audiovisuales, musicales, digamos, en libreto, que cuestionan el hecho de la esclavitud en Estados Unidos, año 1936, o que lo visualizan, ¿ya? Y en el fondo también creo que es la primera producción donde aparecen actores y actrices negros, negras, con un grado de protagonismo independiente de su condición de esclavo o esclava. En el fondo, como que empiezan a ganar sueldo, antes funcionaban así como extras, ¿ya? Recuerden que una de las principales, como también polémicas que se ha instaurado en los últimos tiempos, y que lo vamos a ver después con el caso del Black Lives Matter, tiene que ver con cuántas series también como que invisibilizan la población negra, sino que se muestran puros blancos. Friends, por ejemplo, en Friends no hay ningún actor ni actriz que no sea blanco. Si alguien la vio, búsqueme uno y se lo encuentra, bacán, pero no hay ningún protagonista, son todos blancos y blancas. Y eso lo normalizamos, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a escuchar un poco de una canción que nos interpreta acá, y vamos a revisar sobre todo la parte de la letra que destaqué, ¿ya? A ver, espera un segundo. I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant potatoes, he don't plant cotton. Then that plants him, he soon forgotten. But old Man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that pot, lift that veil, you get a little drunk and your land's in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old Man River, he just keeps rolling on. Mississippi, darkies already called the white folks play. Full of those folks from the dawn till sunset, getting no rest till the judgment day. Don't know about, I don't know now, the dog that names the white folks found. If your feet and all your hair, and pull that rope on their Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man horse. Surely as green for the river Jordan. That's the old stream that I long to cross. Bueno, acá en esta interpretación podemos, o por lo menos yo logro visualizar, no sé ustedes, el dolor en el fondo que implicaba la vida de estas personas durante el proceso de esclavitud. En el fondo es como trabajar para vivir, en el fondo vivir trabajando, no tener ningún espacio fuera de eso. Obligadas en el fondo a entregar su vida al servicio de la población blanca. Y aquí, por ejemplo, en esa parte donde dice todos los negros trabajan en el Mississippi,
todos los negros trabajan mientras la gente blanca juega. Ya acá se refiere en el fondo, y en lo que yo les mostraba en la carátula, mientras esta gente de plata se subía a estos barcos para pasear, la población negra esclavizada, como la podemos ver en imágenes ahora, trabajando, ¿ya? Entonces, el dolor en el fondo de la población afroamericana en Estados Unidos a partir de, digamos, de la esclavitud, lo podemos ver a partir de esta representación audiovisual y que se va cimentando en el fondo cómo se da el proceso de la lucha por los derechos afroamericanos en Estados Unidos durante los años 60, y ahí tenemos muchas películas documentales, está Malcolm X, que pueden ver por ahí, los Panteras Negras, etcétera, etcétera, cómo las personas en el fondo en algún momento logran levantar la voz para poder tener derechos básicos como por ejemplo tener baños, tener un contrato de trabajo, abolir la esclavitud en un principio, tener derecho a voto, etcétera, etcétera. Ya un proceso complejísimo, doloroso, con muchas muertes, pero que parte a partir de este tipo de reflexiones, de cómo vas a vivir en el fondo para el placer de otra persona, y salirse de la lógica que en el fondo, ¿por qué lo acepto? ¿Por qué acepto esto como normal? No es normal que yo tenga que morirme trabajando mientras el otro disfruta. ¿Quién dijo que ese era el orden natural de las cosas? ¿Ya? Nos vamos a saltar un poco de historia, desde los 60 hasta la actualidad, por temas de tiempo sobre todo, y nos hacemos la pregunta, ¿hay vidas que valen más que otras? Y bueno, sí, parece que sí, porque la empatía pareciera que no existe. Entonces para los policías, las policías, los militares, para los políticos, las políticas, y para mucha gente, el racismo es una forma de vida básicamente, y cree que en el fondo las personas negras no deberían vivir o deberían seguir siendo esclavizadas por la gente blanca. Y eso se ve en los asesinatos que hasta el día de hoy ocurren, sobre todo en Estados Unidos, donde la población afroamericana es mucho más violentada que la población blanca. Hay muchas más violaciones, hay muchas más muertes, hay muchas más detenciones ilegales, hay mucho más montaje sobre este tipo de personas en una sociedad a partir de su color de piel y la idea de la existencia de la raza. Entonces, es de ahí, en el fondo, si queremos buscar un origen de dónde aparece la lucha por los derechos civiles, de dónde aparece la lucha del Black Lives Matter, tiene que ver con que las vidas, en el fondo, no pueden valer unas más que otras, y tenemos que, en el fondo, cuestionarnos el hecho de cómo formamos una sociedad. Y ahí es donde, en el fondo, empezamos a ver la empatía. ¿Tengo que ser una persona de raza, entre comillas, negra para empatizar con el dolor de una población que ha sido esclavizada y violentada? ¿Es necesario o no? ¿O puedo entender eso? Y ahí aparece el movimiento Black Lives Matter, que en el fondo empieza a agrupar a gente no solo de Estados Unidos ni de todo el mundo, que en el fondo dice, yo empatizo, o yo en el fondo estoy en contra del abuso y de la matanza de personas por su color de piel en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero, y ahí empieza el tema, en realidad es algo que lo creo realmente así, o es una moda. O es una moda poner mi foto negra en el Instagram, como pasó en esos momentos, o tuitear con el Black Lives Matter, porque en Estados Unidos, dentro de esta lógica de dominación que vimos en las primeras clases, como desde la cultura hegemónica hacia abajo, me dice que tengo que preocuparme de la población negra, o en realidad es un pensamiento real. Y eso es lo que nos vamos a cuestionar ahora, a partir de la lógica de lo que pasa en Chile. Y acá tenemos dos imágenes. Tenemos la imagen de la lamentable muerte de George Floyd a partir de este policía nefasto, acá en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, y por acá tenemos una imagen de hace unos días atrás de carabineros de fuerzas especiales por un comunero mapuche. ¿No genera el mismo impacto esto que esto? ¿Se movilizó todo el mundo a partir de lo que le pasa al pueblo mapuche, como pasó con la muerte de George Floyd, que es una muerte básicamente? Que se movilizó realmente con lo que nos está pasando ahora? ¿Hay la misma fuerza frente a esto que está pasando que lo que pasó por Estados Unidos, o lo que pasó en Estados Unidos con el Black Lives Matter? Pareciera que no. Y eso es lo que voy a tratar de responder a continuación.
Entonces, hubo una campaña en Estados Unidos cuando murió la compañera o la activista Macarena Valdés. Hubo importan las vías mapuche por el asesinato de Catrillanca, de Camilo Catrillanca. En Estados Unidos, en Europa, ¿se pusieron banderas mapuche frente a esa muerte? No, no se hizo. ¿Y por qué pasa? Eso es lo que vamos a tratar de responder un poco y que también va a ser lo que van a tener que trabajar probablemente en el trabajo que van a hacer para esta unidad, ¿ya? El reflexionar por qué en el fondo pareciera que hay vidas en ciertos lugares que valen más que otras, ¿ya? En el fondo, no voy a negar que en estos momentos con lo que pasa en la Araucanía ha habido un movimiento importante, pero no es al mismo nivel o lo mundial que es lo que ha generado en el fondo el Black Lives Matter de Floyd, o lo que generó con él la matanza que hubo en Francia cuando todos se ponían y todas se ponían una bandera francesa, ¿ya? Los franceses, las francesas, hasta el día de hoy no he visto que se han puesto banderas chilenas ni banderas mapuches para apoyar, ¿ya? Y eso tiene que ver con una lógica que vamos a llamar el pensamiento colonial, ¿ya? Les pido, me da vergüenza tener que mostrar esto, pero creo que es la manera más gráfica que encontré de empezar a problematizar lo que es el pensamiento colonial, ¿ya? Ya, paremos porque me genera como alergia. Ya. ¿Qué dentro de lo que llevamos hasta ahora, qué creen ustedes que sería el pensamiento colonial? A partir de lo que empezamos a revisar, empatía, racismo, xenofobia, esclavitud, Black Lives Matter. ¿Qué podría ser para ustedes el pensamiento colonial? A partir de este video también que acabamos de ver, que yo me imagino que la gran mayoría lamentablemente debe haber visto. Vamos, vamos, por favor, lancémonos. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué crees que sería para ti el pensamiento colonial a partir de lo que hemos trabajado ahora, o quizá de lo que tú crees o entiendes de lo que podría ser un pensamiento colonial? Yo creo que es un pensamiento de superioridad ante cualquier cosa. Tú eres como alguien omnipotente ante cualquier otra persona que no se vea semejante a ti. ¿Ya? ¿Y tú lo asemejarías, por ejemplo, al racismo y la xenofobia? Por supuesto, porque solamente por ver a alguien que no se parece a mí, que no tenga la misma genética que tengo yo puedo ser superior y no así. ¿Cómo? Si nos cuestionamos un poco, perdón, que tu nombre, que no alcancé a ver quién estaba hablando. Camilo. Camilo, por ejemplo, si revisamos la conformación del Estado chileno, ¿ya? Porque obviamente acá llegaron los españoles, ya todos sabemos un poco de la historia. Sabemos que el pueblo chileno es mestizo, básicamente. O sea, ninguna de ustedes probablemente no sea mestizo. Aquí casi no hay personas originarias, ¿ya? Entonces, las personas que están saltando aquí, ¿son españolas? Ni cagando. Eso revelan las palabras, pero ni cagando. Ni cagando. Ellos son más mapuches, filo. No sé, ¿cómo se llama esta masita que hacen? Se me olvidó. Una masa. Ya no importa. Pero estas personas que están saltando, pues, ¿son colonos alemanes? No. ¿Podríamos decir que son personas gringas? Podríamos asegurar que no, ¿no es cierto? Podríamos decir que son personas como tal cual como ustedes en cada uno en su casa y yo acá en mi casa. Personas mestizas, ya que en el fondo mestizo entender esta combinación en el fondo de personas originarias, en este caso el pueblo mapuche, por decir un ejemplo, y el invasor colonizador español, ¿ya? Y ojo, entender de que esa colonización y ese mestizaje no fue así como, oye, me gustaste, tengamos hijos. Pues básicamente nuestra conformación es a partir de violaciones y abusos sexuales, ¿ya? Hay que ser bien directo y concreto en eso, ¿ya? Entonces, el pensamiento colonial, como más o menos muy bien decía Camilo, tiene que ver con el apropiarse de un discurso
que no es tuyo. En el fondo, terminas ideológicamente marcado y reproduces lógicas de pensamiento que es dominante, pero no por ti, porque tú no eres el colonizador, fuiste colonizado. En el fondo tú eres, tomas el discurso del amo siendo el esclavo, ¿ya? El colonizado en el fondo aspira, como decía la Silvia Rivera Cusicanqui, a ser el europeo, a ser el español, al ser el gringo, pero no puede, porque nunca va a poder, porque primero es mestizo y segundo no tiene ese origen. ¿Ya? Y no tiene por qué serlo, porque en el fondo su conformación es distinta, y no por eso es menor, pero dentro de su lógica está el dominar al otro, porque esa es la lógica colonizante. La lógica colonizante es, yo, británico, voy a África, me piteo a todo quien sea necesario, porque yo soy superior, porque soy una raza superior, soy un pueblo superior, entonces tengo que dominar al resto, ¿ya? Entonces vamos a revisar a continuación. Yo saqué esto de una cuesta de Instagram, porque armando la clase dije, filo, no me voy a ir en cosas técnicas, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible esta parte, porque es un proceso medio complejo de repente de entender, y encontré esta cuenta que ahí sale, @ValentinaFeminista, la encontré por, como dicen por ahí, por serendipity, y me pareció muy interesante la propuesta que plantea, ¿ya? Dice, ¿qué es la educación colonialista? Eso es lo que vamos a entender, porque en el fondo todos y todas fuimos criados y educadas con una visión colonialista, porque obviamente nuestra religión, nuestras creencias políticas vienen de una lógica europea, ¿ya? O sea, es innegable la influencia española, ¿ya? Dice, la educación colonialista es el conjunto de ideas prácticas y acciones que reproducen y reactualizan la dominación que se ejerce desde la colonización europea sobre los pueblos indígenas, negros, mestizos y racializados de nuestro continente, y que enseña tanto en instituciones educativas como en medios de comunicación, industria de la moda y la cultura en general. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en el fondo va repitiendo y nos van educando a partir de estas lógicas. Es lo que yo les decía en algún momento, por ejemplo, las promociones o comerciales de París, de Ripley, donde vemos, o de los bancos, donde vemos estas familias donde hay puros rubios y rubias, ya que claramente no cumplen con lo que somos la gran mayoría del chileno chilena, ¿ya? Estas ideas construyen discursos, imágenes y valores que le asignan a los pueblos colonizados la categoría de inferiores o menos que humanos. Esto lo desarrolla María Lugonés, que si lo quieren buscar por ahí. En otras palabras, la supuesta humanidad de la que formamos parte en realidad siempre ha sido patrimonio del colonizador blanco. No somos todas, todes y todos tratados como humanos, no somos todos sujetos de derecho. Por eso que el policía en general le pega al cabro de la población porque es moreno, o te sigue ¿cómo se llama? En el supermercado, y al que es rubio no, porque se siguen repitiendo las lógicas, pese a de que el policía o el guardia del mall puede ser mucho más parecido a ti. El sociólogo peruano Aníbal Quijano denominó esta matriz histórica como dominación colonial del poder, patrón de dominación que se inició en 1492, cuyo mecanismo principal de inferiorización es la raza, construcción mental que asigna a los colonizados un lugar inferior en la estructura económica, política, social y cultural. ¿Ya? Entonces la raza aparece como una forma de dominación, que es lo mismo que nos había dicho la María Emilia Tilluk. Después, durante la colonización, los discursos para deslegitimar la voz y el derecho de estos pueblos aludieron a que los indígenas o las indígenas y negros y negras eran salvajes, inocentes, bárbaros y por tanto incapaces de autogobernarse. Tal vez les suenen Alonso Valle y Diego Rosales, cronistas que difundieron esa idea, los que armaron la gran mayoría de los textos que leyeron en el colegio. Actualmente la clase dominante tilda a los pueblos colonizados de flojos, ladrones, delincuentes con el fin de mantener sus privilegios. Y aquí, rápidamente, el mapuche es curado. Ya el típico, los chilenos somos flojos. Ya ese discurso, una vez mi papá dijo, ay, es que yo le decía, ¿cachai, papá? Que todos los ministros tienen apellidos sin Val Rieselberghe, en ese tiempo estaba no sé, Chaudik, y todos tienen como apellidos como europeos. Mi papá decía, claro, es que ellos son como los que piensan. Yo decía, papá, esa es la lógica. Y ahí yo decía, eso es el resultado del pensamiento colonialista, po, creer que porque el weón tiene un apellido te va a gobernar de mejor manera. Y nos damos cuenta que son peor que cualquier otra persona, po, peor, ¿ya? Pero el pensamiento colonialista te llega a llevar que porque tiene un apellido distinto es mejor que tú, ¿ya? O porque suena raro.
Bueno, y ahí vemos entonces que, ¿cómo va a ser el chileno y chilena floja si tú te levantás a las 5 de la mañana en pandemia y veías los medios de movilización todos llenos, po? ¿Cómo va a ser flojo si a las 5 de la mañana esta ciudad ya está trabajando? Eso es una mentira que afirma en el fondo las relaciones de poder. Ya, en la educación escolar, la historia de los pueblos originarios se revisa por primera vez en segundo básico. Esta historia es tremendamente deshistorizante porque la caricaturiza al referirse únicamente de los usos y costumbres antes de la colonización, congelando su historia de allí hasta la fecha. ¿En serio quieren que creamos que después de 500 años no pasó nada más? Los mapuches son la gente del pasado y hoy, ¿quiénes son? Porque en el fondo nos dicen la cultura mapuche, esto era lo que eran los mapuches cuando llegaron los españoles, y de ahí en adelante los mapuches dejaron de existir, son solo terroristas, la cultura mapuche no ha cambiado, en el fondo sigue estática hasta la llegada de los españoles porque se entregaron a los españoles. Recuerden que los mapuches resistieron la invasión española por 500 años, ¿ya? Nunca pudieron ser dominados por el ejército español. El Estado de Chile les llama terroristas porque están luchando por recuperar las tierras que le robaron primero los españoles y luego los mismos chilenos para entregárselas a empresarios y colonos alemanes. Pero esto no sale en los textos de historia. Este proceso, como llamaron históricamente los colonialistas, pacificación de la Araucanía. Este genocidio entre 1861 y 1883 preparó el sanguinario general Cornelio Saavedra. ¿A quién trajo paz? Solo a los que dominaron la tierra. ¿Ya? Ojo. En algún momento de Chile se buscó a colonos alemanes sobre todo, que se eligió como los mejores, entre comillas, para traer, y se les regalaron tierras, ¿ya? Ahí tenemos Frutillar, tenemos Puerto... no Puerto Montt, se me olvidó. Ya, bueno, de ahí me acortaré, pero por ahí cerca. ¿Puerto Vara? Puerto Vara, muchas gracias. Frutillar, Puerto Vara, Valdivia, en el fondo fueron lugares que se le entregaron tierras gratuitamente con aportes estatales para que empezaran a utilizarlas. Y ahí también hay mucho territorio mapuche que se entregó, digamos, a estos inmigrantes, porque se creía que había que mejorar la raza, porque en el fondo el pensamiento colonialista es que la raza está mala. En el fondo somos una raza mala. Por eso que no nos podemos gobernar, porque somos malos, por eso que hay tanto problema, etcétera. Y nosotros no, finalmente parece que nos creemos eso. Y la pacificación de la Araucanía es eso, un proceso de matanza nomás, como mataron a los Selknam los ingleses en la Tierra del Fuego y en lo que es ahora Punta Arenas, ¿ya? Pero exteriormente, el currículum oficial enseña los orígenes de la sociedad chilena y su mestizaje, entregando un punto de vista bien problemático, pues su objetivo es que valoremos los aportes culturales que han dado forma a nuestra identidad nacional. ¿Y cómo la pueden valorar los estudiantes si no la conocen? ¿Cómo explican estos textos lo que significa ser mestizo o mestiza? Nosotros deberíamos saber en nuestra enseñanza básica lo que es ser un mestizo o mestiza, entender lo que es la identidad mestiza. ¿Cómo vamos a nosotros, si no estudiamos sobre el pueblo mapuche, su cultura, creencia, cómo vamos a entender eso si en el fondo lo único que nos dicen los textos es que los mapuches dejaron de existir, parece hace 500 años, y ahora lo único que se dedican es a quemar bosques, ¿ya? Porque eso es lo que yo he escuchado muchas veces. El mapuche lo que hace es quema bosques. Eso es como su pasatiempo, pareciera, ¿ya? Y obviamente el mapuche busca independizarse como una nación distinta a la chilena, desde siempre. La idea del mestizaje es un constructo que busca neutralizar el conflicto entre los dominados y dominadores. Las mujeres indígenas y negras fueron violadas para dar a luz a esos mestizos. Ese es nuestro origen. Los chilenos y chilenas mestizos, sin conocer nada de esto, dejaron de identificarse con la historia de los pueblos originarios porque no existió ni existe una preocupación de que sean esas personas, los o las mapuche, en este caso, quienes narren un punto de vista de la colonización. El único punto de vista que tenemos de la colonización es del colonizador, no el del colonizado o el pueblo mapuche. La usurpación de tierras provocó que desde el siglo XX hasta el día de hoy el pueblo mapuche migrara desde zonas rurales a urbanas, fingiendo un proceso de desarraigo traumático que les llevó a la exclusión y a la pobreza, situación en la que se encuentran aún hoy. Las mujeres ocultaron sus trenzas y dejaron de enseñar a sus hijos el mapudungún para que no fueran discriminados en la escuela y en sus espacios de sociabilidad, ¿ya? En la actualidad, el gobierno de Chile ha mantenido sus mecanismos de dominación colonial, transformando a los mapuches y las mapuches en terroristas que amenazan la paz de la nación. Para ello han falsificado pruebas contra los comuneros mapuches, como el caso Huracán, han tomado prisioneros a autoridades sin pruebas, como el machi Francisca
linconado, ha asesinado activistas legítimamente, que lucharon legítimamente por una vida digna, como Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, entre otros, ¿ya? Que son muchos y muchos, fueron los que mencionamos hace un rato. En el caso de lo que pasa actualmente, el machi Celestino Córdoba, actualmente en huelga de hambre, fue acusado de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista de la familia Luxinger Macay, un matrimonio, solo por estar cerca del lugar de los hechos, porque hasta el momento no se ha aprobado nada. Ayer la toma de Curacautín, en parte de una protesta porque las autoridades no atienden la huelga de hambre del machi. En las afueras de esa toma se desató la violencia racista con la frase, el que nos salta es mapuche. ¿Ya? Pero el tiempo de la educación colonialista ya pasó, no podemos seguir omitiendo esa historia que es nuestro presente, porque el tiempo en el que el neoliberalismo era la promesa de un nuevo Chile, donde la alegría ya viene, se rompió. Ahora debemos pugnar por transformar la educación colonialista que nos ha impuesto desde siempre la élite de poder. La educación debe ser permanentemente crítica y solidaria contra todas las dominaciones. ¿Ya? Ya, para ir casi terminando, el pensamiento de colonial, vamos a leer una frase acá de Paulo Freire, pensador de la educación popular brasileño, ya, muy importante. La presencia predatoria del colonizador, su deseo desaforado de dominar no solo en el espacio físico, sino también los espacios históricos y culturales de aquellos invadidos, sus maneras dominadoras, su poder subyugador sobre tierras y gentes, su incontrolada ambición de destruir la identidad cultural del indígena, considerados como inferiores, cuasi bestias. Nada de eso puede ser olvidado, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparece la forma de salida y que es el pensamiento decolonial. Y en el fondo, ¿qué es el pensamiento decolonial? Es un movimiento que nace en Sudamérica y que empuja, en el fondo, a darnos cuenta de esta dominación existente por parte del pensamiento colonizante y que nos permite decir, en el fondo, tenemos una identidad y no tenemos por qué seguir siendo y promover el hecho de este pensamiento colonizador dentro de nuestra sociedad. O sea, en el fondo lo que quiere es dejar de seguir rendiéndole culto al colonizador. O sea, en el fondo está totalmente en contra de la manifestación que pone a personas a gritar el que nos salta es mapuche, o esta marcha que hubo en un momento del rechazo donde aparece gente con la bandera de los confederados de Estados Unidos, que en el fondo es la gente que habla de la supremacía blanca, ¿ya? Que usan símbolos en el fondo del Ku Klux Klan como formas, digamos, de pensamiento racista. Entonces, esta es la apuesta por una sociedad latinoamericana nueva, un sujeto latinoamericano que logra y que vuelva a reestructurar por medio de la desvinculación de las relaciones de dominación y subordinación a las que estaba ligado o ligada. O sea, dejar de pensarnos en razón de querer ser algo que realmente no somos y jamás vamos a ser. ¿Ya? Y acá vamos a ver una muestra de pensamiento decolonial gráfica y que nos vimos en Estados Unidos también, pero lo vimos el año pasado en Chile, y cuando se vio en Chile, se vio como que era un atentado terrorista, y cuando pasó en Estados Unidos era forma de protesta, porque a ese punto llega el pensamiento colonial. El pensamiento decolonial, en ese sentido, nos lleva a darnos cuenta de que fuimos dominados o dominadas por un poder al cual nos queremos revelar. En el caso de esta imagen donde vemos que se bota la estatua de Pedro de Valdivia, es simbólicamente decir el español, me salgo de tu dominación. Cuando en Estados Unidos el movimiento Black Lives Matter bota las estatuas de los esclavistas, ya las estatuas que se derrumban son de los monumentos que se le hacían a las personas que esclavizaban a la población afroamericana. En Chile se botan las estatuas no de las personas en las cuales la gente considera su aporte, sino a los que dominaron en el fondo o dominaron a las personas en Chile a partir del pensamiento colonial. Por lo mismo, es un acto simbólico de rebelión y de ruptura al proceso de dominación del pensamiento.
es un encuentro empático en el fondo entre lo que pasa acá en Chile y que se replicó en Estados Unidos a partir de votar esto. ¿Ustedes creen que no hubo una influencia en el fondo de la utilización del negro matapaco en el metro de Estados Unidos, de Nueva York, o del derribar estas estatuas? Porque en el fondo el pensamiento de colonial latinoamericano está haciendo un trabajo al revés. En el fondo fue el colonizador el que nos impuso algo, ahora es al revés, es el latinoamericano, es el chileno, chilena el que está influenciando el pensamiento de el otro lado del mundo, ¿ya? Y aquí voy con lo último. Muchas personas tomaron, digamos, posturas frente al lo que pasó con el Black Lives Matter, y creo que tiene que ver con una postura en el fondo de salir de lo que decía Aristóteles con el tema del idiota, sino que en el fondo ser personas activas. En el fondo hay gente que en el fondo se manifestó con el Black Lives Matter, pero pareciera que con el conflicto mapuche no lo hizo. Y eso tiene que ver con una lógica obviamente contradictoria, donde en el fondo hay un hecho de racismo y que obviamente te manifestaste por una cuestión de moda. Si no te importa, si te importó la vida de George Floyd, te tiene que importar la vida de Camilo Catrillanca, porque si no, eres una persona incongruente, porque en el fondo son dos lógicas racistas. Y aquí me tomé de todas las cosas que vi, me tomé de lo que dice la banda Gorillaz, donde aquí salen como los integrantes, como banda virtual, que dice, sé el cambio, dice, en Gorillaz estamos enfurecidos por la muerte de George Floyd y muchos antes que él por el racismo sistémico y la brutalidad policial. Es momento de ser el cambio y jugar un papel activo en la lucha por la justicia y la igualdad. La supremacía blanca debe terminar, las vidas negras importan. Nada va a cambiar si la empatía no se vuelve un discurso activo. No saco nada con pasar este curso porque me aprendí lo que yo vi y lo que leí, o lo que me dijo el profe, la profe de lo que es la empatía, si no soy capaz de eso llevarlo al plano de lo cotidiano. Eso es lo que nos dicen los Gorillaz. ¿Dudas, consultas antes de dejarles con una canción para terminar? Como estamos cortos de tiempo, la próxima semana partimos reflexionando un poco también de esto, pero si hay consultas la vemos. ¿Quedó claro? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya, súper. Ahora vamos a ver una canción que es de Jill Scott Heron, que se llama The Revolution Will Not Televise, que es como la revolución no será televisada, y que nos lleva a entender que en el fondo, si quieres luchar por una sociedad más justa, por en el fondo hacer de tu discurso una acción, no te vayas a quedar en la casa viéndolo por televisión, no te vas a quedar en la casa viendo en el Instagram, no te vas a quedar en la casa haciendo un hashtag, sino que te vas a hacer parte de un cambio en el espacio micro de la casa, de la familia, para luego hacerlo en tu trabajo o en tu universidad, para luego hacerlo en la sociedad. Así que les voy a dejar un poco de esta canción. ¿Ya? Ahí va traducida la letra, está en una calidad pésima, pero es lo mejor que encontré.
There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Ricky Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion, no still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and hooligan churches will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hall women for racists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck on the rare earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a jump in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with goats. The revolution will not fight jerks that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised,